Agradecer mucho la paciencia que ha tenido de esperarnos a Omar Velasco, él es analista económico. Omar, bienvenido a Piedra, Papel y Tinta. Muy buenos días, querido Antonio. Un gusto estar en tu programa pues, para poder conversar de estos temas de interés nacional. ¿Qué me dices de lo del dólar? A ver si entramos. ¿Qué está pasando con el dólar en el país? El Banco Central, el gobierno dice, los bancos tienen 400 millones de dólares, pero ya te digo, tú vas y te dicen ya, ¿cuánto quieren? 1000. Hoy le damos 100 y mañana vuelvo por otros 100 y así. ¿Qué está pasando con el dólar en el país, Omar? Bueno, muchos de nosotros nos quejamos por la falta de dólares, pero en lo que pocos reflexionamos es cuánto aportamos en dólares a la economía nacional, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es que, por un lado, somos altamente importadores. Las importaciones el año pasado han llegado a más o menos 11.500 millones de dólares. ¿Sí? Eso, por habitante, más o menos representa $1.000 per cápita. Que para el nivel de PIB per cápita de 3.700 que tenemos representa cerca de un cuarto. Sí. Más de la mitad de las importaciones las realizan las empresas privadas. Estamos hablando de suministros industriales, alimentos básicos, procesados y bienes de capital. Hay otro 20% más o menos que importan los consumidores como tú y yo, ¿no? En vestimenta, alimentos, bienes duraderos, semiduraderos. Y luego está el Estado, ¿no? Que importa más o menos un 25%, de lo cual parte está vinculado a lo que son las importaciones de combustible, ¿no? Que es en realidad para beneficio de empresas y consumidores. Entonces, en realidad lo que explica la escasez de dólares en el país, Antonio, es el déficit comercial del sector privado, ¿no? Porque estamos importando mucho respecto a lo que generamos como divisas, ¿no? Hasta el año 2015, más o menos, el superávit público que se viene acumulando en la década anterior, permitía más que compensar el déficit comercial privado. Y eso permitía de que en el tiempo podamos ir manteniendo esta estabilidad. Pero más o menos desde hace cerca de una década, ya el déficit comercial privado ha comenzado a superar al público y eso ha implicado caída de reservas internacionales, ¿no? En ese sentido, lo que en realidad la economía nacional está viviendo es un estrés de divisas, como consecuencia de este balance deficitario del sector público, que ya, y hay que decirlo también, el Banco Central ya no está dispuesto a financiar. Dado que las reservas han caído de manera sistemática, hoy el Banco Central ha dejado que el mercado, en este caso el sistema financiero, pueda determinar el precio del dólar en el mercado cambiario para comprar estos dólares, ¿no? Porque el gobierno está garantizando principalmente con los dólares de las reservas lo que son las importaciones, ¿no? Del sector público vinculadas principalmente al combustible y el pago del servicio de la deuda. Hace una década atrás para los bancos era muy fácil administrar el sistema porque muchos de los bancos iban y en realidad compraban dólares, si un cliente le pedía dólares, importaciones de bienes de capital, lo que hacía el banco comercial, iba al Banco Central, le tocaba la puerta, le pedía dólares y se financiaba. Hoy el sistema financiero ya no tiene esos dólares y tiene que recurrir al mercado de divisas. Ahora te digo, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que estar así? ¿Cuánto tiempo más es sostenible? Muchos dicen, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir así y el sistema financiero va a tener que acostumbrarse a trabajar así. ¿Es así o algún rato podríamos recuperar esa normalidad que teníamos antes de la pandemia, por ejemplo? Bueno, yo creo que para, digamos, revertir esta situación, tenemos que nuevamente entender el origen del problema que viene del déficit comercial privado. Consecuentemente, las soluciones también tienen que venir de la mano del sector privado. ¿Qué quiero decir? Por un lado, por supuesto, hay que fomentar más las exportaciones, ¿no? Pero tiene que también tener un sentido social, es decir, tiene que haber un compromiso de responsabilidad con el país el exportar, porque esas divisas que se han generado en el país tienen necesariamente que retornar a la economía de origen. Yo veo por ahí que es importante, por ejemplo, fomentar las exportaciones agroindustriales, ahí tenemos un margen para seguir creciendo, pero principalmente tiene que ser elevando la productividad
de la producción y no mediante el avance de la frontera agrícola, que es lo que hemos ido haciendo en los últimos 10, 15 años. También se tiene que fomentar las exportaciones comunitarias, las exportaciones de micro y pequeños empresarios, ¿no? Donde creo que no se le está prestando la atención, porque ahí tenemos un grupo importante de divisas que se genera con la quinoa, la chía, el sésamo y otros pequeños productos que podrían aumentar en tamaño si el Estado les da más mercados, les da condiciones logísticas o incluso líneas de crédito para capital de rotación. Pero de otro lado, y con eso termino esta idea, tiene que ver con la sustitución de importaciones privadas, porque en realidad el problema está en que estamos importando demasiado, ¿no? Y eso es porque tenemos que cambiar la mentalidad de los bolivianos en el sentido de pensar que lo extranjero es mejor que lo boliviano. Entonces, eso implica cambio de hábitos de consumo. Hoy necesitamos proteger puestos de empleo y eso implica consumir más productos bolivianos que extranjeros. Ahora, ¿cómo encaja el turismo? Ayer entrevistábamos acá mismo a una persona que hizo una investigación sobre el turismo, las potencialidades, municipios, en fin, y nos decía, bien aprovechado el turismo, puede darnos 3.000 millones de dólares de exportación cada año. ¿Tú lo ves así al turismo? Totalmente. El turismo es una mina de divisas que el país no la está aprovechando en su verdadera dimensión. Y es porque creo que está faltando un mejor engranaje entre la iniciativa pública y el emprendedurismo privado. Entonces, esa combinación hoy por hoy es necesaria para poder aprovechar las potencialidades turísticas que tenemos en el país. A ver, por un lado, lo que tenemos que ver es que tenemos sectores económicos turísticos que no están conectados, ¿no? Por ejemplo, uno viene y, digamos, aquí a las ruinas de Tiwanaku y luego quisiera ir a hacer, digamos, un día de tour, no sé, de aventura, en Coroico, o luego ir, digamos, a Uyuni, ¿no? Entonces, estos circuitos turísticos se tienen que comenzar a manejar de manera tan integrada que permita retener más días a los turistas, porque en realidad digamos, el negocio del asunto está en tener más días en el país a los porque turistas. dejan más plata. Exactamente, pero del otro lado, y no menos importante, en este contexto, digamos, de baja liquidez en dólares, que por supuesto es un desincentivo para que los bolivianos que estaban acostumbrados en la década anterior a visitar, digamos, Europa, Estados Unidos o los países vecinos, comiencen a hacer un turismo interno mucho más activo, ¿no? Y en ese sentido tenemos que comenzar también a pensar no solamente en la generación de divisas, sino en evitar que esos dólares que salen del país por el turismo emisor que realizamos, se pueda también contener a través de mejores políticas de turismo interno en el país. No te he escuchado hablar hasta ahora y me gusta, por ejemplo, de los recursos naturales, ¿sí? Por ejemplo, del litio, que ojalá sí algún rato entre con fuerza a la economía, ojalá retorne el gas, pero hasta ahora hemos hablado del sector privado, del turismo, de la agroindustria, y hay otros sectores más chiquitos, los has nombrado, la quinoa, la chía, en fin. Eso es lo que se denomina economía de base ancha y eso es lo que el país necesita, Omar. La lógica del modelo boliviano, que ha sido exitoso, por supuesto, para generar esta estabilidad económica. El Estado tiene una mayor presencia económica. Esta presencia no es ideológica, sino es en realidad pragmática. Un Estado fuerte, sólido, da mayor capacidad de recursos y esos recursos en el tiempo se han traducido en precios estables, en un tipo de cambio estable, en empleo y crecimiento económico. Entonces, es necesario que el Estado pueda continuar generando un nuevo ciclo de excedente económico, acumular mayor riqueza, porque a diferencia de lo que hemos vivido en los años 90 y tiempos atrás, con el sector privado, estos recursos se quedan en el país para luego su reinversión en la economía, ¿no? Entonces, tenemos que, en este contexto, fomentar que estas políticas de industrialización que se vienen implementando se puedan concluir satisfactoriamente, pero en el camino no se puede dejar de lado la importancia que también ha tenido el sector privado. Entonces, hay un doble rol que hoy debe jugar el gobierno para garantizar un nuevo ciclo de generación de excedente económico. Y de divisas, que es lo que estamos necesitando. Exactamente. En este momento, ¿sí? Te voy a preguntar ahora, ¿qué opinas de esto que ha pasado ayer
estos procesos que nos acaba de contar Amílcar de la ASFI. Ellos han recibido denuncias, han hecho la investigación y han llegado a la conclusión de que los bancos están incumpliendo las normas. Nosotros conocemos casos acá también de bancos que cuando la norma dice 10% estaban cobrando hasta 20%. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Y cómo quedan, según tú, los bancos que han hecho esto, ¿no? Porque es, desde mi punto de vista, grave lo que pasó. A ver, estamos hablando de más de 9,000 consumidores que han sido afectados, Sí. una veintena de bancos y $1 millón en sobrecargos de comisiones. Sí. Lo que se puede entender que, por supuesto, es una situación que hay que entenderlo en realidad desde los dos lados, tanto desde el lado de los usuarios, pero también desde el lado de los bancos, ¿no? A ver, desde el lado de los usuarios, lógicamente, hay, digamos, un poder, monopólico de muchos bancos en el cobro de las comisiones, ¿no? Y así en realidad ha estado funcionando el sistema, no desde ahora, sino desde mucho más antes. Sí. Lo que ha cambiado ahí, Antonio, es que el gobierno, y obviamente la ley de servicios financieros le permite, ha comenzado a regular estas comisiones de transferencia al exterior, por retiros en cajeros automáticos y otros cobros, ¿no? Que también tiene la banca, que no es su actividad principal, porque la actividad principal de un banco debiera ser, en principio, la intermediación financiera, ¿no? Y sus ganancias debería obtener a partir de este tipo de operaciones. Pero lo que en realidad se ha visto en el año anterior es que la banca ha obtenido récord en utilidades. Pero cuando uno vaya desmenuzando sus ingresos y sus egresos, lo que vamos a ver es que la mayor parte de esos ingresos ha provenido de estas comisiones y estos cobros excesivos en los tipos de cambio. Pero veámoslo también del otro lado, ¿no? Porque lo que pasa es que si lo ves desde el sistema financiero, también para la banca ha sido una situación difícil de estrés financiero, ¿no? Y aquí lo que creo que se tiene que también reconocer es que la banca, con especie de cepo cambiario, de cerco a los retiros de dólares que tú comentabas hace un rato, por supuesto perjudica al normal funcionamiento del sistema, pero ha evitado de que se produzca una corrida bancaria de mayor dimensión, ¿no? Y eso de alguna manera ha permitido estabilizar al tipo de cambio, no a la situación previo a este contexto, pero le ha dado una relativa normalidad. En consecuencia, yo lo que creo es que el Estado tiene que, por supuesto, velar por los derechos del consumidor financiero, pero al mismo tiempo tiene que ver los mecanismos para que el sistema financiero pueda operar con la relativa normalidad, porque aquí hay que decirlo con claridad, los bancos no imprimen dólares. O sea, los bancos, para poder intermediar, para poder ofrecer servicios a sus clientes, deben recurrir a estos mecanismos de mercado, a los exportadores, para traer dólares al país. Pero esto obviamente tiene que ser de acuerdo a comisiones que sean razonables. Te entiendo, me quieres decir que era como que un mal necesario, digamos esto, pero hay normas, Omar, hay normas y en este caso se estaban infringiendo las normas. Eso es lo que un poco preocupa, porque estamos hablando de un sistema financiero sólido, de un sistema financiero solvente por décadas ya, gracias a Dios. Entonces, no deja de llamar la atención, ¿sí? No sé qué te parece, son normas que se estaban incumpliendo. El artículo 43 de la Ley de Servicios Financieros establece las tipificaciones de multa. Esta situación se considera como una multa sujeto a una gravedad media, porque hay gravedades leves, levísimas y muy graves. Esta es una media que se da a situaciones en las cuales la actividad del banco, la acción, ha generado un daño económico al usuario financiero, al consumidor, y lógicamente debe reparar el daño, ¿no? Entonces, no solamente es pecuniaria, hay también sanciones en términos de meses de salario que deben devolver los directivos de los bancos, deben informar a sus comités de administración, a sus directorios, sobre la sanción que les han impuesto, ¿no? Pero además lo que hay que ver es que la sanción también puede en el tiempo ir creciendo, porque en realidad ante la reiteración, lo que establece la misma ley es que la próxima multa sería ya del 50%
20% por encima de la que ya se ha aplicado, ¿no? Y ante la cuarta reincidencia, estamos hablando de que ya, ¿no? Esto tendría un problema, ya pasaría a denominarse una multa grave, ¿no? Lo cual incluso podría suspender algunas actividades, digamos, de la banca, que por supuesto ese es un extremo, ¿no? Pero hay que cumplir la norma, como tú bien mencionas, y estos abusos de poder que se han ido realizando, principalmente con estos temas de cobros de comisiones por encima de la norma. Algunos bancos han ido operando con yuanes y euros digamos, a un tipo de cambio más alto, incluso ha llegado a 18 bolivianos el euro, o el hecho de que no les permitan a los beneficiarios de las remesas del exterior recibir sus dólares y les tengan que negociar bolivianos a un tipo de cambio más bajo. Lógicamente es algo que la ASFI tiene que regular. Pero para terminar un poco esta idea, yo señalaría lo siguiente, es decir, la regulación es buena, pero tampoco tiene que ser excesiva, porque lo que puede provocar es que los bancos en el tiempo se vean desalentados, no solamente a realizar estos cobros excesivos, sino a dejar de realizar operaciones de importaciones, ¿no? Y eso obviamente en el tiempo podría incluso poner en riesgo el aprovisionamiento de bienes, porque hay un dicho muy claro: el dólar más caro es aquel que no se puede encontrar. No. Sin duda, sin duda. ¿Tú qué aconsejarías si en caso de que tuvieses un amigo o alguien que le han cobrado por demás la comisión, esperarías que el banco te llame o tú irías a reclamar? Este es un acuerdo entre partes, ¿no? Uno tiene que ir al banco, lógicamente. Ahora que los canales de la ASFI son bastante lentos, porque en realidad si hay que esperar una semana, son 5 días hábiles hasta que la nota le llega al banco, esperas una respuesta y ante la negativa recién acudes a la ASFI, lógicamente ahí has perdido varias semanas, claro, ¿no? En tu reclamo. Yo creo que estos mecanismos hay que buscar canales que sean mucho más directos, expeditos. Por otro lado, también tiene que haber de la parte de la ASFI, digamos, un trabajo mucho más activo, ¿no? Porque, y poco las preguntas que tú le hacías, creo que no solamente el problema hoy es desregular las comisiones, sino es desregular que los servicios que tiene la obligación las entidades financieras a prestar, los estén haciendo. Porque creo que ahí el problema es que algunos importadores incluso estarían dispuestos a pagar una comisión más alta, porque finalmente viven de esa importación para luego realizar sus operaciones. Exacto. El problema es que muchos bancos les están negando las operaciones, ¿no? Porque claramente no, digamos, ya no es para el banco ventajoso realizar estas operaciones. Entonces, tiene que haber también de los dos lados algunos mecanismos de coincidencia y encuentro.